El avión presidencial GC-2475 despegó de Bogotá a las 3:47 de la madrugada. En los registros oficiales decía que transportaba ayuda humanitaria, pero el piloto sabía que esas 12 maletas negras no contenían medicinas, contenían $50 millones en efectivo, y el destino no era un hospital, era una cuenta en La Habana controlada por los Castro. Pero esperen, porque este piloto ahora decidió hablar, y lo que va a decir no solo sacudirá a Petro, sino a todo el Estado colombiano. Carlos Mendoza, piloto presidencial durante 15 años, ahora se esconde en un lugar secreto. Su vida está en peligro, porque reveló lo que sabía: 18 vuelos secretos, $900 millones, 3 rutas diferentes, y todo por orden de Gustavo Petro. El primer vuelo ocurrió en febrero de 2023. Petro llevaba apenas 6 meses como presidente. Esa noche llamaron a Mendoza desde su casa. Eran exactamente las 23:15. Quien llamaba era el secretario general de la presidencia. Hay una misión especial mañana a las 4 de la mañana, dijeron. No dieron detalles. Mendoza estaba acostumbrado a este tipo de llamadas. Los presidentes siempre hacían viajes secretos, pero cuando llegó al aeropuerto, lo que vio era diferente. Junto al avión había 12 maletas negras, todas selladas. Solo tenían un código: HC7. Mendoza no sabía qué significaba ese código, hasta que el cierre de una de las maletas se abrió durante la carga. Lo que se derramó no eran suministros médicos, eran fajos de billetes de $100, cada fajo atado con una liga. Tenían el sello de la Reserva Federal. Mendoza estaba en shock, pero no pudo reaccionar, porque en ese momento el asesor más cercano de Petro, Jorge Carrillo, se acercó. El cinturón de Carrillo mostraba el bulto de un arma, Glock 19. Mendoza la reconoció. La conocía de su entrenamiento militar anterior. El mensaje era claro: cállate y vuela. El plan de vuelo también era extraño. Primero aterrizarían en Caracas, 1087 millas de distancia, 2 horas 15 minutos de vuelo. De ahí a La Habana, 1371 millas más. En Caracas había una escala técnica de 2 horas, pero en esa escala cargaron 8 maletas más al avión. Ahora eran 20 maletas, y todas marcadas con el mismo código: HC7. Mendoza no conocía a los hombres que cargaban las maletas. Vestían uniforme militar venezolano, pero no actuaban como soldados, más bien como mafiosos. Tenían tatuajes en las manos, letras rusas, alfabeto cirílico. Mendoza había recibido entrenamiento en la época soviética. Reconocía esas letras. Decía Bratva, significa mafia rusa. Cuando llegaron a La Habana, quien los recibió era alguien de la inteligencia cubana, Coronel Alejandro Ramírez. Mendoza lo conocía, lo había visto antes en visitas oficiales, pero esta vez no hubo recepción oficial. Fueron directamente a la zona de carga del avión, descargaron las maletas, las contaron: 20 maletas. Cada una pesaba en promedio 25 kilos, total 500 kilos. Ramírez confirmó: bien, transmita nuestros saludos al presidente, dijo. Ese día Mendoza entendió que esta era una operación rutinaria, se había hecho antes y se haría de nuevo, pero ¿por cuánto tiempo se había estado haciendo? ¿Quién la había iniciado? Y lo más importante, ¿de dónde venía el dinero? El segundo vuelo ocurrió un mes después, el 18 de marzo. Esta vez eran 15 maletas, la misma ruta, Bogotá, Caracas, La Habana. Pero esta vez en Caracas pasó algo interesante. El representante especial de Nicolás Maduro subió al avión. José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, traía 3 maletas más, con cinta roja, marcadas especialmente. Ahora quedaba claro, esta no era solo una ruta Colombia-Cuba, Venezuela también estaba involucrada. José David Cabello se sentó junto a Mendoza en el avión, comenzó a hablar. Sabes que esta operación es muy antigua, dijo. Comenzó en tiempos de Hugo Chávez, Fidel Castro la diseñó. El financiamiento de la revolución bolivariana. Ahora Petro se unió a nosotros, el triángulo perfecto. Venezuela, petróleo; Colombia, rutas de cocaína; Cuba, estrategia. Mendoza preguntó: ¿esto es legal? Cabello rió: ¿legal? ¿Existe algo legal en América Latina? Hay poder, hay dinero, hay armas. La ley está en manos de quienes controlan esto.
En la libreta de notas de Mendoza estaban las fechas. Había registrado cada vuelo. 23 de febrero, 18 de marzo, 5 de abril, 22 de abril, 11 de mayo. Cada vez el número de maletas cambiaba. A veces 10, a veces 20, a veces 25. Pero siempre el mismo código, HC7. En el vuelo del 5 de abril sucedió algo diferente. Un pasajero subió al avión. Era un rostro conocido. Iván Márquez, el excomandante de las FARC, ahora se escondía en Venezuela. Llevaba un maletín. Mendoza no sabía qué contenía, pero Márquez constantemente revisaba el maletín, como si tuviera algo muy valioso dentro. En La Habana, Márquez desapareció, pero el maletín quedó en el avión. Mendoza no pudo resistir la curiosidad. Abrió el maletín. Dentro había mapas de la frontera Colombia-Venezuela. Tenían marcas encima, puntos rojos. ¿Eran laboratorios de cocaína? ¿Minas de oro? Mendoza no estaba seguro, pero había algo. Coordenadas GPS y fechas futuras. El 22 de abril se realizó el 5º vuelo. Esta vez, Mendoza estaba preparado. Había instalado una pequeña cámara de anteojos. Hecha en China, comprada por internet, grabaría todo, recolectaría evidencia. En el aeropuerto El Dorado grabó mientras cargaban las maletas. Esta vez, cada maleta estaba numerada, del 1 al 22. ¿Por qué 22? Mendoza no entendía, hasta que vio el teléfono de Carrillo. En la pantalla había un mensaje: 22 futbolistas listos. El partido puede comenzar. ¿Futbolistas? ¿Era un nombre en clave? Mendoza lo supo después. Cada maleta era un futbolista. Cada futbolista eran $2 millones. 22 futbolistas, $44 millones. El dinero de un equipo de fútbol iba a Cuba. En mayo las cosas cambiaron. El 11 de mayo, Petro vino personalmente al aeropuerto. Mendoza nunca lo había visto tan nervioso. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Contó las maletas una por una, abrió una de ellas, la revisó. Los billetes estaban ordenados perfectamente. Billetes de $100, cada fajo de $10.000, cada maleta 2 millones. La matemática era simple. Luego se volvió hacia Mendoza. De ahora en adelante habrá 2 vuelos al mes, dijo, y después de cada vuelo me llamarás, darás confirmación. Por WhatsApp, enviarás un cheque verde. No escribirás nada más, solo cheque verde. Mendoza preguntó ¿qué confirmación daré? La respuesta de Petro fue clara: confirmarás que la carga fue entregada. No hagas más preguntas. Preguntar es perjudicial para tu salud. ¿Era una amenaza? Mendoza lo entendió así y se calló, pero internamente siguió tomando notas. Cada detalle, cada palabra, cada movimiento. En junio, durante el 6º vuelo, Mendoza descubrió algo importante: el significado de HC7. Carrillo estaba borracho esa noche. Estaban sentados en un bar en La Habana. Bebían ron cubano. Habana Club 7 años. Carrillo comenzó a contar: HC7, Hermandad Caribeña 7, Hermandad del Caribe 7, la alianza secreta de 7 países: Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, El Salvador. Todos sus líderes tenían la misma ideología: izquierda, socialista, antiestadounidense, y se apoyaban financieramente entre sí. Pero no era solo dinero, también había armas, también drogas, también inteligencia. Lucha común contra el enemigo común. ¿Quién era el enemigo? Estados Unidos, el capitalismo, los partidos de derecha, la burguesía. Carrillo continuó: ¿sabes, Mendoza? Esto es una revolución. Comenzó en Cuba, continuó en Venezuela, ahora en Colombia, pronto toda América Latina. El sueño de Bolívar se hará realidad, pero esta vez diferente. Esta vez ganaremos. Mendoza preguntó cómo ganarán. Carrillo rió: con dinero, con el dinero del petróleo, el dinero de la cocaína, el dinero del oro, y por supuesto con el dinero de Rusia. ¿Rusia? Mendoza se sorprendió. ¿Qué tiene que ver Rusia? Carrillo explicó: Putin es nuestro amigo. Tenemos un enemigo común: la OTAN, Estados Unidos, Europa. Putin nos da dinero, nos da armas, nos da tecnología. ¿Y nosotros qué le damos? Bases, base naval, base aérea. Pronto habrá soldados rusos en Colombia, tal como en Cuba. Mendoza trataba de digerir esta información. Rusia establecería una base en Colombia. Eso era motivo de guerra. Estados Unidos nunca lo permitiría.
En julio, el